Bien, en cuanto a señalización celular, acerca de primeros mensajeros, receptores y ahora acerca de lo que son las proteínas G, sobre todo de estas partes de la señalización celular. Recordad que toda célula, por ejemplo, tiene un mecanismo de comunicación entre célula y célula. Este mecanismo de comunicación puede ser de tres tipos: puede ser autocrina, puede ser paracrina y puede ser yuxtacrina. La autocrina consiste en que una célula, por ejemplo, va a fabricar o sintetizar una sustancia y va a comunicarse con ella misma, es decir, esa sustancia que es producida va a ser recibida por la misma célula. La paracrina, del griego para, que significa contigo, al lado, la célula va a fabricar una sustancia y esa misma sustancia va a ir a las células vecinas, a pues presentar esa sustancia, va a tener un receptor correspondiente. Y la yuxtacrina, cuando toda la célula se desplaza hacia otra completamente, Y finalmente la comunicación de tipo endocrina, donde este tipo de comunicación ya recorre mayores distancias, y lo hace pues a través del torrente sanguíneo, como pueden aparecer aquí, y en varias células endocrinas, con varias hormonas, a través de la circulación sanguínea, van a llegar a una determinada célula diana que tiene un receptor correspondiente, específico. Entonces, la señalización intracelular se va a basar en cascada, primero desde un primer mensajero que va a ser elaborado por determinada célula, hasta la célula diana que va a tener un receptor para esa sustancia que se ha producido, luego los transductores y luego los efectores. De tal manera que en el momento que la sustancia inductora del primer mensajero, también llamado ligando de ahora en adelante, este ligando va a generar en la célula diana una llamada amplificación de señal, para así poder llegar a la respuesta final de la célula. En el proceso entonces de señales, aquí está más claro, como voy a repetir, hay un primer mensajero, me pueden pensar aquí, que es el ligando que va a interactuar con un receptor. Este receptor puede ser a nivel de membrana, a nivel citoplásmico, o a nivel de núcleo. Entonces va a haber una llamada transducción, en este caso de segundos mensajeros y moléculas de la cascada de señalización, y al final de esa transducción de señales se va a generar la respuesta celular. Entonces, ¿a qué se le define el primer mensajero o a qué se le define el ligando? Es lo mismo. Entonces, un primer mensajero, un ligando, puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona, puede ser un factor de crecimiento, citoquinas, que van a intervenir en el mecanismo, pues, por ejemplo, de inmunidad, van a ser importantes. Por ejemplo, un neurotransmisor que va a estar ubicado a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, dopamina, por ejemplo, la serotonina, etc., que va a producir una comunicación entre neurona y neurona con órganos periféricos. Por ejemplo, sería una comunicación de tipo paracrina. Las hormonas formadas por las glándulas endocrinas, por ejemplo, la tiroides, por ejemplo, se me ocurre el hipotálamo, los ovarios, etc., que van a utilizar un tipo de comunicación que vendría a ser la tipo endocrina, que va a ingresar pues al torrente sanguíneo hacia su célula o hasta su célula diana. Entonces, en este caso, la membrana, van a haber primeros mensajeros que van a estar y van a tener su receptor a nivel de membrana, ya que son, hidrosolubles, es decir, no van a atravesar la membrana. Para atravesar la membrana tienen que hacerse liposolubles, hacerse solubles a nivel de la capa fosfolipídica, que es obviamente esa, En cambio sería un ligando liposoluble, aquel que va a ingresar a la membrana, la capa fosfolipídica, y va a tener un receptor, por ende, a nivel citoplásmico o a nivel nuclear. Entonces, el primer mensajero va a dar el inicio, de toda esta señalización celular. En cambio, el concepto de segundo mensajero, que va a ser una molécula de bajo peso molecular,
¿no? que va a activar o desactivar proteínas, ¿no? En este caso, ¿no? La mayoría de estas proteínas, ¿no? van a ser sinasas y fosfatasas, ¿cierto? Que van a tener acción de fosforilación o de desfosforilación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la organización por segundos mensajeros? La gran amplificación de señales. Que como una molécula tan sencilla puede generar millones de respuestas o digamos una amplificación. Por ejemplo, desde el primer mensajero que sea la señal, un receptor a nivel de membrana, se dice que por ejemplo una proteína G va a estar asociada a un GTP cuando éste se activa, cuando el ligando pues interactúa con el receptor. Inmediatamente esta proteína G interactúa con una enzima, por ejemplo la enzima adenilciclasa, que la activa, y se genera pues una amplificación a través de segundos mensajeros hasta formar el AMP cíclico, que es una molécula que tú ya la conoces, ¿no? Que es el adenosín monofosfato cíclico. Y este AMP cíclico pues va a interactuar con una proteína quinasa de tipo A o de tipo C, ya lo vamos a ver. ¿Y cómo es que por cada molécula se va a generar pues una enzima y por lo tanto un producto? A eso se le conoce pues, como una amplificación de señales. Y esto se va específicamente a través de quinasas y fosfatasas, ¿correcto? Entonces, vamos al tema en sí, que debería ser pues los receptores acoplados a proteínas G. ¿Qué es un receptor acoplado a proteína G? Vendría a ser pues un receptor 7ATM, es decir, un receptor que atraviesa, como pueden ver en el gráfico, 7 veces la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Que van a estar asociados en su dominio transmembrana a proteína G, el que puede encontrarse de 3 tipos. O sea, las proteínas G pueden ser de 3 tipos: la proteína GS, la proteína G y la proteína GQ. La GS y la G tanto ambas van a interactuar con la enzima adenilciclasa y la GQ interactúa con la fosfolipasa C. Entonces, ¿cuál es el mecanismo general? Entonces, el primer mensajero va a interactuar con su receptor en la bicapa fosfolipídica. Recordad que una proteína G asociada está conformada por 3 subunidades: la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. ¿Correcto? La subunidad alfa está asociada a un GDP cuando está inactiva. Cuando el receptor recibe al primer mensajero o al ligando, esta proteína G, esta subunidad alfa de la proteína G cambia a GDP, es decir, se fosforila. Y al fosforilarse esta subunidad alfa, la proteína G queda activada. Y una proteína G activada quiere decir que ya ha habido un contacto con el receptor, digamos con ligando receptores. Se ha formado el complejo ligando receptor. Esa subunidad alfa interactúa con una proteína, con una enzima de membrana, que va a ser la responsable, digamos, de efectuar la cascada de señalización. Por ejemplo, proteínas G y su acción sobre las enzimas. Como te repito, ¿no? Acá, por ejemplo, se observa que la hormona, por ejemplo, que es el primer mensajero, interactúa con su receptor que está acoplado a proteína G, subunidad alfa, subunidad beta, subunidad gamma, está pues acoplado a su GDP, su guanosina bifosfato, y este pues se fosforila, cambia de GDP a GTP, ¿correcto? Entonces, de esta asociación se ha activado acá la proteína G, ¿no? Esta subunidad alfa viaja al efector, en este caso la adenilciclasa, que será una proteína de tipo GS. Esta proteína de adenilciclasa lo que me va a hacer es, a partir de ATP, me va a formar un segundo mensajero que vendría a ser el AMP cíclico, que vendría a ser, como bien mencionado, una sustancia de bajo peso molecular que me va a permitir la amplificación de señales. Este AMP cíclico entonces me va a activar a proteína quinasas tipo A, ¿correcto? Que se va a unir a sus subunidades reguladoras de las subunidades catalíticas. Y estas son esta proteína quinasa A, ¿correcto? Que me va pues a producir la respuesta metabólica. Recordar que la enzima, cuando es adenilciclasa, su segundo mensajero vendría a ser el AMP cíclico. En el caso de una proteína, la proteína G, que es la proteína GQ, entonces vemos aquí, ya no, el segundo mensajero ya no va a ser el AMP cíclico, sino van a ser otros que vendría a ser el IP3, que es el inositol trifosfato, el DAG
que es el diacilglicerol, y el calcio, que sería el catión, pues, ¿no? El catión calcio. Entonces tenemos tres mensajeros, segundos mensajeros. ¿Cuál es el mecanismo de acción aquí? ¿Cuál sería el mecanismo de acción aquí? En este caso, la hormona interactúa con su receptor. Este receptor está acoplado a una proteína G. Pero la enzima que está en la membrana ya no vendría a ser la de mexiclasa, sino vendría a ser la fosfolipasa tipo C, que está representado aquí de manera globular en la bicapa fosfolipídica. Esta enzima fosfolipasa C, a partir de una molécula de la membrana, es decir, el fosfatidilinositol, digamos, va a fosforilar a ese PIP2, es decir, una sustancia que forma parte de la célula. Entonces va a ser fosforilada, y de PIP2, ¿no? Fosfatidilinositol difosfato, al perder un fosfato, se va a convertir en inositol IP3, inositol trifosfato. ¿Correcto? Entonces vendría a ser inositol trifosfato y otra que vendría a ser el diacilglicerol. Aquí le faltó la A, es DAG. ¿Correcto? Repito entonces, cuando una hormona interactúa con su receptor acoplado a proteína G, esta proteína G se activa. La subunidad alfa, que ha cambiado, se ha fosforilado a GTP, va a interactuar ya no con la adenoxiclasa, sino con la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C me va a producir segundos mensajeros, que vendrían a ser el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Y este diacilglicerol ya no me va a activar proteína quinasa tipo A, sino proteína quinasa tipo C, y me va a producir el efecto celular o la respuesta celular. ¿Cuál es la respuesta al mecanismo del inositol trifosfato, que es un segundo mensajero? Lo que va a hacer es ir al retículo neoplásmico liso, que es el lugar de almacenaje o el sitio del calcio, ¿no? Donde está el calcio, y me va a producir, pues, digamos, la liberación de grandes concentraciones de calcio, y por ende me va a resultar, ¿cuál sería el efecto celular? La contracción del músculo, del tejido muscular. Entonces, en conclusión, vemos que cuando la enzima de la fosfolipasa C, ¿cuál vendría a ser los segundos mensajeros a trabajar? El inositol trifosfato, el diacilglicerol y el calcio, que también es considerado un segundo mensajero. Proteínas G y acción del glucagón. ¿Qué es el glucagón? El glucagón vendría a ser una sustancia que se va a liberar con el fin de secretar glucosa, con el fin de formar glucosa. Si la insulina lo que hace es disminuir los niveles de glucosa en sangre, lo que me hace el glucagón es elevar los niveles de glucosa en sangre. Y el glucagón es una hormona que también que va a actuar, o que tiene un receptor acoplado a proteína G, ¿correcto? Ya está. Entonces, esta es una célula pancreática, una célula hepática, mejor dicho, una célula hepática. Entonces, cuando el páncreas secreta el glucagón tiene su receptor ¿en dónde? En la célula hepática. Entonces, en esta imagen yo estoy apuntando que el glucagón tiene su receptor acoplado a proteína G, porque es un receptor por dos cosas, ¿no? Está en la membrana, en la capa fosfolipídica, y veo acá tres subunidades, ¿no? La alfa, la beta y la gamma. Entonces, si nosotros ya sabemos que cuando el glucagón entonces interacciona con el receptor, esta proteína G queda activada, y lo que me va a producir es, a partir de ATP, me forma AMP cíclico, ¿correcto? Y ese AMP cíclico me activa proteína quinasa tipo A. ¿Y cuál es la acción de él? Entonces, por ejemplo, aquí por ejemplo, ¿no? Acá hay una enzima que se llama la piruvato quinasa. ¿Qué es lo que me hace la piruvato quinasa? Me hace, pues, a partir de, me hace concentración de piruvato. ¿Me dejo entender? O sea, el piruvato es un precursor de la glucosa. Es decir, si yo quiero de repente, ¿qué hace el glucagón? Lo que hace el glucagón es elevar los niveles de glucosa. Entonces, si yo inhibo esta piruvato quinasa, yo estoy prohibiendo a la célula hepática de formar piruvato. ¿Y para qué prohíbo a la célula hepática de formar piruvato? Para que me forme glucosa. Porque el piruvato es una forma de almacenaje de glucosa. ¿Me dejo entender? Entonces, yo al inhibir, se genera pues toda esta cascada de formación de glucosa, ¿no? Fructosa 1,6-fosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y finalmente la glucosa. ¿Me dejo entender? Entonces me conviene que sea inhibida
esta piruvato quinasa, ¿correcto? En cambio aquí, por ejemplo, ¿no? La glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. Acá me conviene, ¿qué cosa? Aquí me conviene activar el glucógeno fosforilasa para que el glucógeno pueda ser desdoblado y se convierta en glucosa 1-fosfato y pueda liberar la glucosa a nivel de plasma torrente sanguíneo. La adrenalina y proteínas G y adipocitos, por ejemplo. Entonces, esta es una célula lipídica, una célula un adipocito. Cuando la adrenalina pues ingresa aquí, recordad que el adipocito también tiene un receptor acoplado a proteína G. Entonces, esta adrenalina interactúa con su receptor, que es un beta-adrenérgico. Esta proteína G es activa, se produce pues obviamente una interacción con la enilciclasa, se forma AMP cíclico a partir de ATP. Obviamente este AMP cíclico, ¿no? Se une a proteína quinasas tipo A y me activa, o digamos, a una lipasa sensible hormona, de tal manera que obviamente la energía que se requiere de los adipocitos pueda ser aprovechada de esta manera. Entonces, vemos aquí, a nivel de la lipasa sensible hormona, el triacilglicerol empieza a fosforilarse, ¿no? A perder pues ácidos grasos, pierde un ácido graso y se convierte en diacilglicerol, pierde otro ácido graso en monacilglicerol y pierde otro ácido graso y se vuelve en glicerol. Y recuerda pues que un ácido, o digamos, ¿no? Recuerda que un ácido graso está formado por un glicerol, ¿no? Por un glicerol y pues 3 moléculas, ¿no? Un triglicérido, perdón, por 3 ácidos grasos, ¿no? Y un glicerol. En el caso de la acción de la toxina del cólera, recuerda que también este vibrocholeral lo que hace es interactuar a nivel del enterocito. Este es un enterocito, interactúa con su receptor que también está acoplado a proteína G. Entonces se produce un incremento de la enilciclasa, de la actividad de la enilciclasa, y esta enilciclasa lo que hace es producir una gran concentración de AMP cíclico, y ese AMP cíclico lo que hace es digamos, activar o abrir o aperturar los canales de cloro. El canal de cloro, al estar abierto, me arrastra sodio, y cloro y sodio me arrastra agua, produciendo la llamada diarrea secretora en el cólera, ¿no? En la toxina del cólera. Esto ya lo hemos visto, ¿no? En el caso del primer mensajero, un primer mensajero no solamente es una sustancia, una hormona, una proteína, etcétera, sino también puede ser la luz. La luz en el caso de la vista y la retina. Por ejemplo, en el caso de la luz, vendría a ser el primer mensajero, ¿no? Cuando interactúa con la retina, recuerda que la retina está formada por capas, ¿no? De la cual las células más importantes vendrían a ser los conos y bastones. ¿Cómo es que interactúa esta luz, ¿no? Esta luz a nivel de la retina? Entonces, esta luz va a ser percibida por una sustancia que es la rodopsina. La rodopsina, ¿no? Entonces, va a ser el pigmento, ¿no? Fotosensible a la luz, ¿no? Ahora, esta rodopsina va a llegar, ¿no? A los conos y bastones, ¿no? Y esta rodopsina activa a una proteína llamada transducina. La proteína G en la retina tiene un nombre especial. Esa transducina vendría a ser esa proteína G. Entonces, aquí se observa mejor si no me equivoco. Bueno, sí, ahí está. Entonces, en el puntero tú observas que la luz al llegar a ese receptor acoplado a proteína G, obviamente interactúa, ¿no? Con una transducina, va a hacer todo el mecanismo que tú ya conoces, que les explico en ese momento, y lo que me hace es, pues, así como hay adenyl-ciclasa en otras células, aquí vendría a ser una enzima a nivel de membrana, ¿no? A nivel de, que se va a llamar la fosfodiesterasa. ¿Ya? Esa fosfodiesterasa, ¿te acuerdas cómo había adenyl-ciclasa y a partir de ATP se forma AMP cíclico? Aquí va a ser algo similar. Esta proteína G, esta transducina, cuando activa la fosfodiesterasa, ¿no?
convierte el GMP cíclico en 5'-GMP. ¿De acuerdo? El GMP cíclico, que es guanosín monofosfato cíclico, lo convierte a 5'-GMP. Y ese 5'-GMP lo que hace es interactuar con los canales de sodio. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es cerrar los canales de sodio. Y al cerrar los canales de sodio, lo que significa es que la célula se va a hiperpolarizar. ¿Correcto? Entonces a eso va. Y eso produce pues la llamada, digamos, mecanismo de la luz por la acción de la rhodopsina, la transducina, ¿no? La fosfodiesterasa y los canales de sodio que quedan cerrados, y por ende se produce la llamada hiperpolarización. Entonces, a manera de resumen, ¿cuáles son las principales enzimas activadas por proteína C? La hidratociclasa, que tiene un sustrato ATP y va a formar a partir de ATP AMP cíclico, la fosfolipasa C, fosfolipasa A, y la guanilciclasa a partir de GTP y GNP cíclico fuerte. Eso es importante. Recuerda que en la fosfolipasa, el segundo mensajero en la guanilciclasa vendría a ser AMP cíclico, y el segundo mensajero en la fosfolipasa C vendría a ser el glutatión trifosfato y el glicina.